celebramos a San Juan Cancio. Es un confesor no pontífice de Polonia, un sacerdote que fue profesor en lo que en Europa se llaman liceos, una palabra que viene desde la antigüedad, antes de Cristo. Fue Aristóteles el que enseñó en un lugar que se llamaba del lobo, Licos, Licayos, el lugar de los lobos. Hay una planta conocida aquí bastante, licopodio, la pata de lobo, ¿verdad? Y el famoso hombre lobo, ¿cómo se llama? Licántropo. Licos es pues en griego lobo. Y en ese lugar Aristóteles, con su método especial, enseñaba. ¿Cuál era el método especial de Aristóteles? Caminar mientras enseñaba. Caminaba con sus discípulos en los corredores de ese lugar, que naturalmente le fue proporcionado por Alejandro el Grande, por Filipo de Macedonia, que eran los, diríamos, autócratas, tiranos en cierto modo, que unificaron a Grecia. Grecia se había destruido a sí misma, primero por los vicios de la homosexualidad, que llegaron a tal grado que ese pecado nefando se llamó entre los romanos el vicio griego por excelencia. Eso enervó, quitó la hombría, feminizó a los varones. De manera que cuando un pueblo nuevo, bárbaro diríamos, los macedonios de aquel tiempo, vieron la debilidad de Grecia, de Atenas, de Esparta, de Tebas, de todas las grandes ciudades de la antigüedad clásica, las atacaron y las dominaron fácilmente. Eran débiles. Y entonces se puso una hegemonía. Hegemón significa el capitán, el jefe, el que conduce, del verbo agein en griego, conducir. Y de ahí partió, pues, la grandeza de Grecia. Dios sabe qué caminos utiliza. Y el hijo de Filipo de Macedonia se llama Alejandro, después le apellidarán Alejandro el Grande, conquista todo el mundo conocido del Oriente. Y de ahí partirán los sucesores de Alejandro. El imperio de Babilonia, el imperio de Siria, el imperio de Egipto y el imperio de Grecia. Macedonia se llamará, pues. Pues bien, Aristóteles era maestro y nos dejó una enciclopedia, 47 más o menos obras de Aristóteles, que cubren toda la gama de la ciencia humana, mis queridos hermanos. Fue un escritor. Pudiera ser que muchos escritos son apuntes de sus alumnos. Comienza Aristóteles, y repito, con la ayuda de los gobernantes, con cientos de ayudantes, la historia natural,
las ciencias naturales, la biología, con sus ramas, zoología, tiene mucho sobre los animales, Aristóteles, anatomía humana, luego la botánica, la física, la química, la astronomía. Es una maravilla ver lo que él pudo escribir. Estamos hablando de 300 años antes de Jesucristo, nuestro Señor. Fue un maestro y sigue siéndolo. Y un maestro diáfano, transparente, claro, del sentido común, de la observación, de la objetividad. Otro grande maestro de Aristóteles, fue Platón, que él enseñaba en otro lugar, la academia, que viene de una palabra cadmos, significa oriental, tal vez por su posición, un edificio al oriente de Atenas, tal vez por los fundadores. Acuérdense, todavía en la mitología, ahí vienen muchas causas, muchas razones de los orígenes de nuestra historia. Se dice que el alfabeto lo trajo a Grecia un cierto Cadmo. ¿Cadmo? ¿Qué es? Vayan a un diccionario hebreo, arameo, siriaco, caldeo. ¿Qué significa Cadmos? Oriental. El alfabeto lo trajeron de Oriente. Los fenicios, que eran navegantes y comerciantes, pero significa Cadmos, de Oriente. Academia, pudiera ser el artículo, Cadmeia. Cadmeia significa la oriental. Ahí enseñaba Platón. Y Aristóteles, repito, fue discípulo de Platón. Platón, con su método, ¿cuál era? Método heurístico, método mayéutico, heuromai, acuérdense de Arquímedes, Heureka, Heureka, sale desnudo corriendo por las calles en Siracusa. Encontré que el principio físico, que es la base de la hidráulica, una rama de la física, al estar en la tina de baño, al sumirse él, se elevaba el nivel del agua, y de ahí vio que los líquidos no pueden ser comprimidos, de manera que, gracias al principio de Arquímedes, se mueven las grandes máquinas con ese aceite y con esas bombas hidráulicas, con mangueras hidráulicas poderosísimas. Bueno, el método heurístico se llama también método mayéutico, de partera. Una mujer partera se llama mayeutés. Y es hacer que el alumno descubra por sí mismo, que haga el esfuerzo de investigar. El maestro le da elementos, le ayuda, lo instiga, lo excita, lo empuja para que descubra. Y esos son los diálogos de Platón, un método dialéctico, o sea, de diálogo. Una maravilla también. Platón, sin embargo, pues tiene ideas que no son correctas, sobre todo el poner la esencia de las cosas fuera de la realidad material, corporal, objetiva. Dos grandes maestros de la antigüedad. San Juan Cancio, estamos ya
en la época moderna, en Europa, en Polonia. Fue un profesor, diríamos hoy, de seminario. Y es necesario que entendamos, no todos los sacerdotes son iguales. En el punto de partida, sí, todos los sacerdotes somos iguales. Pero siempre ha habido en la Iglesia la iniciativa, la libertad, las oportunidades de crecimiento, según aquello de la parábola de los talentos, que Dios quiere que le demos el 100 por 1, que multipliquemos lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y los sacerdotes, según su estudio, según su empeño, según su trabajo, según su sacrificio, los sacerdotes pueden crecer y formar, mis queridos hermanos, ese clero elevado, esas personalidades eclesiásticas que pues ahora las odia todo mundo, con eso de que todos somos iguales, ¿verdad? Pero es una mentira, no todos somos iguales. El que más se esfuerza tiene derecho a subir, y el que nunca se esfuerza debe ser castigado y se queda donde comenzó. De manera que en el punto de partida, como en una carrera, todos estamos iguales. Pero en el punto de llegada, no, lo dice San Pablo, uno solo recibe el premio y habrá un segundo lugar, un tercer lugar, un cuarto lugar y habrá últimos lugares. Así quiere Dios. Y es justo que el trabajo, el sudor, los desvelos de un sacerdote sean remunerados, sean premiados. El Concilio Ecuménico Vaticano II lo reconoce diciendo que los sacerdotes que son profesores de seminarios, formadores de futuros sacerdotes, tengan emolumentos económicos para poder comprar libros, para poder ejercitar su magisterio con medios, con instrumentos, con recursos económicos que se necesitan. Cuando yo di clases en el seminario, pregúntenle a los padres que fueron mis alumnos, les compré libros carísimos, a cada uno de ellos, toda una biblioteca. El profesor de seminario no puede ser igual a cualquier otro sacerdote. Y no tanto por los estudios que haya hecho, sobre todo en el extranjero, no, por lo que demuestre. Por ello, los retiros sacerdotales, y hoy vamos a pedir por los sacerdotes de esta diócesis, por nuestro señor arzobispo, hoy hay retiro sacerdotal. Yo sigo enfermo de mi pierna y del azúcar. Hoy anticipé esta misa, 15 minutos, porque viene el doctor Joel Villa a ponerme un remedio, una medicina, un medicamento intravenoso. Y tengo que estar ahí 3 horas y media viendo la gotita del suero que va cayendo, ¿verdad? Y yo pues desesperado, pero pues me leo, me pongo a rezar. Y no podré asistir a ese retiro. Además que no puedo estar mucho tiempo con la pierna abajo, tengo que tener los pies para arriba. Pidamos por los sacerdotes. Los retiros sacerdotales antiguamente eran exámenes
mensuales para los sacerdotes. Se proponía un caso práctico, ya he hablado mucho de esto. Y el haber quitado eso es la causa de la ruina del clero en todo el mundo. Estos casos eran de moral, de dogmática, de Sagrada Escritura, de teología pastoral, de derecho canónico, etcétera. Y hacían que los sacerdotes estudiaran, porque se daba libre iniciativa para responder, para poder solucionar esos problemas prácticos, Y ahí se veía los sacerdotes más aguerridos, más interesados, más preocupados por la Iglesia, por el bien de las almas. Y de esos sacerdotes, el obispo, el vicario general, los encargados del clero, se fijaban en esos sacerdotes para cuando hubiera una vacante, para premiarlos, sí, con los mejores puestos en una diócesis. Y había entonces, repito, un clero intermedio entre el clero alto que llamamos los obispos, arzobispos, cardenales, y el clero bajo, perdonen la palabra, los sacerdotes recién ordenados, vicarios, capellanes, ayudantes. Había un intermedio, es que piensa que es una flor, este bonete, ¿verdad? Lo hizo Dios, y es una máquina maravillosa que ningún hombre podrá hacer nunca, La hizo Dios, Él personalmente. Bueno, hermanos, ¿qué cosa podemos decir? Ese clero intermedio se llamaban capellanes del Papa, prelados de honor de su santidad, protonotarios apostólicos, y había más, muchísimas más, dignidades eclesiásticas. Y eran a ellos a quienes se les daba la representación del obispo en muchos casos, la potestad de poder ayudar al señor obispo con las confirmaciones casi siempre, y sobre todo profesores del seminario para la formación de los futuros sacerdotes, canónigos, canónigo penitenciario para los problemas morales más difíciles, canónigo lectoral para dar instrucciones al clero, conferencias, pero magistrales, el canónigo chantre, que era el que dirigía el canto litúrgico, canto polifónico, las misas pontificales, y así otros cargos, pues, el encargado del calendario, por ejemplo, particular de cada diócesis, sacerdotes que tenían títulos, reverendísimo, muy reverendo, su ilustrísima, el muy ilustre y reverendo señor, Monseñor, un título que vale para los obispos, arzobispos y cardenales, Monseñor. Ilustre, ¿por qué se les decía ilustre? Por la luz del entendimiento. Pues claro que del entendimiento, no porque estuvieran calvos y les brillara la frente, no, por el entendimiento, por su enseñanza. Y eran los consejeros del obispo. Para cualquier decisión importante, el señor obispo tenía que consultar a los canónigos, a los consejeros, al clero medio, diríamos, y no se cometían los terribles errores pastorales
que han llevado en los últimos 60 años a la pérdida de la mitad de los católicos en el mundo, no solo en América Latina, al fracaso pastoral más grande en la historia de la Iglesia. Abran los ojos. Y me dirijo pues con mucho respeto al clero alto, obispos, arzobispos, cardenales, conferencias episcopales. Al celebrar pues a un profesor de seminario, San Juan Cancio, meditemos en que el profesor de seminario debe de ser un hombre sacrificado, que debe dejar todas las distracciones, los hobbies famosos, que debe dedicarse en cuerpo y alma a la ciencia sagrada, que debe ser una asceta, un hombre de Dios, de mucha oración, de silencio, de clausura, de recogimiento, porque es a quien van a consultar en los grandes problemas de la Iglesia. Y ya no hay, han desaparecido. Yo recuerdo en 1969 me tocó ir como seminarista a Grecia, 15 días, pero yo ya hablaba griego koiné, pero lo podía hablar. Y pude comunicarme con la gente, les daba gusto. Y mi nombre, Isidro, Isidoros en griego, regalo de Isis, Doron, Isidos, de Isis, una diosa egipcia. Es un nombre griego. Entonces con la gente platicaba yo mucho. Fuimos 4 mexicanos, 2 sacerdotes y 2 seminaristas. Yo era el más joven seminarista. Pero uno de los puntos más tristes en los seminarios donde se preparan los sacerdotes, en aquel tiempo, 1969, casi todos los profesores del seminario eran laicos. Óigalo bien, laicos. El día de hoy, yo no digo nada, vayan a cualquier seminario y vean cuántos sacerdotes son los catedráticos, los maestros, y cuántos laicos. Hay un modo de hablar norteamericano. Yo recuerdo una compañía de autobuses norteamericana muy famosa en aquellos tiempos. Greyhound es el perro galgo gris, Greyhound. Y cuando vine de Roma a mi primera misa en 1971, pude comprar un boleto de $100 que duraba 3 meses y podías viajar todo lo que quisieras en Canadá, Estados Unidos y México, en esa compañía Greyhound. Yo me vine de Nueva York hasta aquí, San Isidro, California, la frontera. Me salió muy barato, pero ¿cuál era la propaganda de ese autobús? Decían, leave the driving to us. Usted va a ser el pasajero, no se preocupe de nada. Déjenos el manejo a nosotros. Y de veras, era una cosa muy bonita. En esos años 60, pues comenzaba la locura mundial, pero todavía había algo de seriedad, ¿verdad? Lo trataban a uno muy bien, Había una azafata en los autobuses que te llevaba comida, que te daba esto, lo otro. Había baño en los autobuses. Eran novedades para 1969. Y autobuses muy cómodos, con aire acondicionado, etcétera. Podías tener la música que tú quisieras. Pues bien, mis hermanos, leave the driving to us. Ahora, tristemente, en los seminarios, en el clero, se deja el pensar a los laicos.
leave the thinking to us, dicen los laicos, que a veces son ateos, como hoy vemos en la Academia Pontificia de la Vida, personas ateas, abortistas, para defender la vida. Y es la misma contradicción que hallamos en los establecimientos de cultura para el clero, una aberración en todo el mundo. Hoy pues miremos a este santo, San Juan Cancio, un profesor de seminario, un académico, un catedrático, hombre de Dios, hombre de oración y hombre de estudio, hombre sacrificado por sus alumnos. Gloria de Polonia, que podamos decir lo mismo de cada profesor de seminario. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.